William Henry McCarthy, mejor conocido como Billy the Kid, o Billy el Niño, 23 de noviembre de 1859, 14 de julio de 1881, fue un vaquero estadounidense que acabó creando una leyenda al convertirse en un forajido. A lo largo de su corta vida utilizó distintos nombres, como William H. Bonney, Henry Antrim o Henry McCarthy. El pistolero William H. Bonney, más conocido por su apodo de Billy el Niño, murió a causa de un disparo de escopeta a bocajarro ejecutado por su amigo de la infancia Pat Garrett, sheriff de Lincoln, Nuevo México, o por alguno de sus ayudantes el 14 de julio de 1881. Su muerte dejaba un número clave: 21 años de edad, 21 hombres matados con su revólver. El niño nunca supo quién había sido su verdugo. Los historiadores no lo saben a ciencia cierta, ni siquiera se ponen de acuerdo sobre las circunstancias de su muerte, ni sobre si fue un villano carismático o un héroe con métodos demasiado violentos. Hay quien ha llegado a sostener incluso que el forajido sobrevivió a la persecución de Garrett y vivió hasta la vejez como granjero en el mismo estado donde murió. No obstante, una de las pocas certezas sobre la vida de este pistolero es que el idioma español y las tradiciones hispánicas fueron parte fundamental de su vida. Aunque la ciudad de Nueva York vio nacer en 1859 a William H. Bonney, Henry McCarthy, posiblemente su auténtico nombre, sus padres de origen irlandés decidieron emigrar hacia los indómitos territorios del oeste. La familia se estableció en Kansas City, ciudad fronteriza por aquel entonces, hasta que la muerte del padre durante un duelo llevó a la madre de Billy a trasladarse al estado de Colorado, donde volvió a contraer matrimonio. Poco después, en 1868, la familia se estableció definitivamente en la ciudad de Silver City, estado de Nuevo México, donde Billy comenzó a labrarse fama de pendenciero en los salones de la zona. Con 12 años, el niño mató a su primer hombre supuestamente por haber insultado a su madre. Sin embargo, la muerte de 3 indios y el asesinato a sangre fría del sheriff Brady, crímenes que convirtieron a Billy el Niño en el enemigo público número 1 del país, no parece que tuviera nada de defensa propia. O al menos no en el sentido habitual. Así también lo consideró el gobierno federal, que desató una campaña legal para capturar al forajido adolescente, ya fuera vivo o muerto, y juzgarle por su enorme nómina de delitos. La mayoría, dicho sea de paso, cometidos en los 4 años que vivió en Nuevo México, una región con profundas raíces en el Imperio Español. Como el resto de la antigua Nueva España, la zona de Nuevo México se independizó de España en 1824 y, tras largas disputas con México y con varias regiones estadounidenses que reclamaban repartirse su territorio, consiguió en 1912 convertirse en un estado propio de la Unión. Es por ello, a medio camino entre 2 países y varios estados, que sus tierras se convirtieron en el lugar preferente para forajidos como de Kid a finales del siglo XIX. No en vano, la herencia española seguía muy presente cuando el joven de orígenes irlandeses desembarcó en la zona, como lo sigue siendo hoy, donde el castellano se mantiene como una de las lenguas oficiales. Sin olvidar que Juan de Oñate, en una expedición desde Zacatecas, fundó la colonia de San Juan en Río Grande en 1598, la primera población europea permanente en el futuro estado de Nuevo México y una ciudad en auge durante la trayectoria delictiva del pistolero. Billy the Kid, al que las canciones mexicanas añadieron la traducción de su apodo, hablaba el español arcaico de Nuevo México, era amigo de muchos descendientes de españoles y mantuvo noviazgos con varias mujeres hispanas. Una de estas fue Celsa Gutiérrez, cuñada de Pat Garrett, con la que, de hacer caso a los rumores de la época, tuvo una hija que murió de difteria. Paulita Maxwell, hija del terrateniente Peter Maxwell, fue otro de los amores del imberbe pistolero. Según Alfonso Domingo, autor del libro La balada de Billy el Niño, el forajido de madre irlandesa llegó además a leer al menos un libro en español que le prestó su amigo, el maestro y juez de paz José Córdoba, sobre la conquista de México por Hernán Cortés. Se cuenta que le fascinaba la figura de los conquistadores españoles, visto por los hispanos como un héroe del pueblo que se enfrentaba a los abusos del poder. Billy consiguió escurrirse varias veces de la justicia asistido por la población local.
Pero el cerco se acortó en el año 1880. Pa Garrett fue nombrado sheriff del condado de Lincoln County, uno de los pueblos más castigados por las andanzas del niño, e inició una campaña personal que terminó con el arresto del forajido y su banda en diciembre de ese mismo año. Tras haber sido condenado a la horca en la localidad de Mesilla, perteneciente en la actualidad al estado de Nuevo México, Billy logró escapar de la prisión después de asesinar a los dos funcionarios que le custodiaban. Una figura controvertida sin indulto póstumo en su huida, el joven forajido se refugió en el rancho de su amigo Pete Maxwell, en Fort Sumner, donde fue acorralado por los agentes de Pat Garrett. Y a partir de este punto surgen dos versiones diferentes. La que afirma que durante el tiroteo entre Billy y Garrett el forajido fue herido mortalmente y, tras una larga agonía sin auxilio alguno, murió desangrado. O la que sostiene que un solo disparo de escopeta en el estómago causó la muerte a Billy, que trataba de escabullirse en ese momento del rancho amparado por la noche. De una forma u otra, el cadáver fue enterrado en una fosa común sin identificación, lo cual dificulta más si cabe conocer los detalles sobre su fallecimiento. Y entre las numerosas investigaciones realizadas sobre Billy en la última década, un reportaje de un canal americano elevó su muerte a la categoría de conspiración. Según esta investigación, que empleó un identificador de caras del FBI, el pistolero no está enterrado en Fort Sumner, sino que vivió hasta los 90 años con la identidad de un granjero llamado Robert, el cual aparece en una fotografía con sus mismas cicatrices, ojos y nariz. No obstante, Robert, que portaba bigote a diferencia del adolescente, llegó a Fort Sumner 5 años después de que Billy muriera oficialmente. Entre los que quieren ver en las hazañas delictivas de Billy el niño a un héroe de los hispanos y la tradición que le sitúa como un personaje recurrente de la vileza más cinematográfico del viejo oeste, la historia del joven forajido nunca ha terminado de aclararse. El 14 de diciembre de 2010, se inició formalmente el proceso para decidir si el gobierno de Nuevo México concedía un indulto póstumo a William H. Bonney. Los argumentos de la petición se basaban en las simpatías de las que goza en la actualidad su figura y en que el gobernador de Nuevo México durante la guerra del condado de Lincoln, Lew Wallace, había ofrecido una amnistía a favor de todos los sobrevivientes del conflicto en 1881. Tras una larga investigación histórica, Bill Richardson, anterior gobernador de dicho estado, anunció en televisión su dictamen en el último día de su gobierno. He decidido no indultarlo porque no se puede llegar a una conclusión sobre lo que ocurrió tras la guerra del condado de Lincoln. El romanticismo me inclinaba a otorgar el perdón, pero los hechos y las evidencias no lo sustentan, y como gobernador debo actuar con responsabilidad en el otorgamiento de indultos.